que cuanto más cerca esté la venida de Cristo, más situaciones difíciles va a haber. Hambre, rumores de guerras, pestes. O sea, para donde usted le mire y para donde usted ojee la Biblia, lo único que se espera es, hermano, tragedia. ¿Cómo vamos a nosotros poder mantenernos firmes? Solo por medio de la palabra. Y si no hay palabra en nosotros, es como una casa que fue construida en la arena. Cuando venga la tempestad, cuando venga la situación, usted ahí sabrá. ¿Saben que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que en algún momento cada uno de nosotros, nuestra obra va a ser probada? Nuestra vida, nuestra fe va a ser probada. Y lo acabamos de aprender ahora con 1 de Pedro, que es necesario que nuestra fe sea probada. Y solamente va a poder persistir o permanecer el que haya construido en la roca, el que esté lleno de palabra de Dios, porque el que no, hermano, va a terminar haciéndole caso a la mujer de Job, terminando maldiciendo a Dios y muriéndose. Entonces, esto es muy importante. De ahí la razón por la que estamos estudiando nosotros. ¿Cuántas semanas llevamos? Tú eres mi contador. 3. Esta es la cuarta semana que estamos hablando para los de Prebiblia. Sé que están en otra serie, los adolescentes están en otra, los niños, pero nosotros aquí los adultos, nuestra serie es la importancia de la palabra de Dios. La importancia. O sea, es que tenemos que una y otra vez repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que lo entendamos, hermano. Porque hasta que lo entendamos, entonces le vamos a dar la importancia a la palabra de Dios. Yo quiero que cierre sus ojos en este momento y vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude y nos dé entendimiento. Padre, queremos darte gracias, agradecidos contigo, porque nos das la oportunidad esta mañana, Señor, de acercarnos a ti, de acercarnos a tu palabra, de darte gracias, Dios, porque esta mañana, Señor, necesitamos que tú nos hables y necesito que me ayudes, por favor, Señor, para poder compartir tu palabra con mis hermanos. Señor, que esta mañana tu palabra haga en nosotros aquello para lo cual hoy es enviada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta serie estamos aprendiendo lo relevante y lo esencial que tiene para nosotros la palabra de Dios. Lo relevante, lo esencial, lo importante. ¿Saben esa parte importante? ¿Entienden la palabra importante? O sea, importante es, si hay algo que es importante, hermano, hay muchas cosas importantes, pero la palabra de Dios debe de ser lo más importante para nosotros. De manera entonces que cuando lo entendemos, nosotros le damos el tiempo. ¿Usted quiere saber qué cosas son importantes en su vida? Solamente examine su vida. ¿Ok? Y al examinar nuestra vida, nosotros sabemos lo que es importante. Por ejemplo, para algunas personas, lo más importante es desayunar. Y usted lo va a ver. Yo puedo decir que lo más importante para mí es desayunar. Y son las 11 y todavía no he comido. Usted dígame, ¿es importante? No. O sea, yo puedo decir, para mí lo más importante es, ¿qué? El café. Pero si nunca tomo café, ¿cómo puedo decir que es importante para mí? Si nosotros podemos decir, sí, la Biblia es importante, pero nosotros no le damos el tiempo, ni la importancia que tiene, entonces nosotros no vamos a tener, nunca va a haber tiempo para leer la Escritura, ¿sí o no? Y esa es la razón por la que nosotros necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque a menos que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, es que nosotros vamos a poder, hermano, mantenernos firmes hasta el día en que el Señor nos llame o el día que Él regrese por su iglesia. De lo contrario, yo no sé cuántos han experimentado esto, pero hay gente allá afuera que usted de repente va a compartirle la palabra y resulta que le dice, pero si yo también fui pastor. ¿Cómo? Pero yo también fui un evangelista. ¿Cómo? Yo desde pequeño me llevaron a la iglesia. ¿Y qué pasó? Pasó algo. Escuchen esto.
¿Qué situación lo llevó? No es el punto, porque alguna situación, pero aquí lo que me dice es que faltó algo, que su vida estuviera firme en la palabra. Porque si no está firme, cuando venga una tempestad sobre su vida, cuando venga una tragedia, y déjeme decirle, las tragedias no tocan a la puerta, ni le mandan un email, ni le mandan un correo como diciendo, dentro de 3 meses, lo único que escuchamos es, ni siquiera tocan la puerta para ver si le abren, simplemente entra, avienta la puerta, estoy hablando en el sentido metafórico, que de repente viene a nuestra vida y usted dice, ni me lo esperaba. ¿Entienden el punto? Durante esta serie hemos estado hablando y aprendiendo que, primero aprendimos Hebreos capítulo 4, verso 12, que la Biblia, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Escuchen, a diferencia de, préstame tu Biblia, hijo, a diferencia de cualquier otro libro, este libro, la Biblia, está viva, da vida al que lo lee. Tú puedes leer, no sé, el bestseller que tú quieras, el libro más famoso, pero se queda solamente en eso, en palabras. Pero cada vez que tú escudriñas las Escrituras, Dios trae vida sobre aquel que la lee y la escudriña. La palabra de Dios es viva y es eficaz, pero también aprendimos algo más. Aprendimos acerca de Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. ¿Se recuerdan? Escrito está. ¿En qué contexto lo vimos? En el contexto de que Satanás está constantemente, hermanos, él no descansa. No sé si lo saben, pero él no descansa. Si lo hizo con Jesús al tentarlo, ¿usted cree que no lo hace con nosotros? ¿Y cómo es la manera que nosotros podemos mantenernos firmes ante la tentación? Escuchen, cuando llegamos a ese punto aprendimos lo siguiente, porque aquí hay algunas cosas que cuando vamos a la Escritura, nuestra manera de ver la vida y la manera de entender, a veces tenemos ideas que no están en la Biblia. Por ejemplo, cuando una persona comete un pecado, ¿qué dice? El diablo me hizo pecar. Escuchen, el diablo no te hace pecar, solo te puede poner la tentación, pero los que pecamos somos nosotros. Nosotros somos los que decidimos ceder a la tentación. Su trabajo de Satanás es solamente presentarnos la tentación, pero ¿cómo vencemos la tentación? Porque si está ahí y va a estar constante, ¿cómo la vencemos? Porque escrito está. ¿Qué es lo que aprendimos en esa semana? Que la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a mantenernos firmes y no pecar, porque cuando pecamos nos separamos de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Sabe que a veces el enemigo va a venir, ya lo vimos, lo hizo con Jesús, mostrándole un verso de la Biblia pero fuera de contexto? Un verso de la Biblia, y entonces ¿cuántos de nosotros nos encontramos con de repente alguien que usado por Satanás y de repente te cita un verso de la Biblia y tú dices, sí es cierto, amén, aleluya? ¿Saben que nosotros somos los cristianos, somos muy propensos a decir amén a lo que no deberíamos de decirle amén? Y a lo que le deberíamos de decir amén, no le decimos amén. ¿Y saben lo que significa la palabra amén? Así es. Lo que estoy oyendo, lo que estás diciendo es verdad. Y a veces le decimos amén a cosas, hermano, que son contrarios a la palabra de Dios, solo porque oímos ahí que dice en la Escritura. Necesitamos constantemente, ¿se acuerdan la actitud de los hermanos de Berea? ¿Se acuerdan? En Hechos, que fue otra de las cosas que aprendimos, la actitud correcta al acercarnos a la palabra de Dios. Escudriñamos, leemos. Nuestra actitud es una actitud completamente diferente, que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, hermanos, lo primero que hacemos es que abrimos nuestros oídos y examinamos si lo que estamos escuchando o lo que se nos está diciendo está en la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos falsos maestros. Y en este tiempo se van a levantar más. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Satanás, perdónenme, temo de solucionarlos, porque la manera como nos han presentado a Satanás nunca se presenta así. No se presenta con cuernos.
Acuérdense que es un ángel de luz. Es un ángel, sigue siendo ángel. Aunque es un ángel que fue desechado, todavía tiene. Y no se le va a presentar, se le va a presentar de una manera sutil que usted, si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted va a ceder a la tentación. Y puede presentarse de muchas maneras. Ahora, también aprendimos en 2 de Timoteo, ¿sí?, que toda la escritura, ¿cuál? Toda. ¿Cuál es toda? De Génesis a Apocalipsis. Cada capítulo, cada verso es inspirado por Dios. ¿Qué significa? Que es palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nosotros, hermanos, somos como los niños pequeños. Esto no me gusta, este sí me gusta, esto no me gusta. Y nosotros estamos tratando de que, este libro sí me gusta, el otro no me gusta. Pero resulta que Dios tiene palabra desde Génesis a Apocalipsis. Y es muy importante. ¿Se acuerdan cuando compartimos, les enseñé cómo leer las escrituras? Fue apenas la semana pasada, creo yo, ¿no? ¿Sí, no? ¿Y qué tal? ¿Cómo van? ¿Ahí van? No, de verdad. Estamos graves, ¿no? Porque si por aquí les entra y por acá les sale, estamos graves, hermanos. Y para mí no es sinónimo de risa, es sinónimo de preocupación, hermano. Y puede ser, no, de verdad, por favor. Si ustedes son honestos conmigo, yo se los voy a agradecer. Puede ser que yo les predico y ustedes no me entienden. Y ustedes me dicen, pastor, ni te entiendo lo que dices. Yo sí agradecería que me lo dijeran. Porque yo asumí que estaba claro. Porque yo asumí que lo habían entendido. Y por eso es que iban a hacer su tarea, porque lo habían entendido. Dos cosas suelen suceder. No me entendieron. O la segunda, es que aunque su cuerpo está aquí, su mente está en otro lado. Puede ser la primera. Usted me dice, no te entiendo, pastor. Tú hablas y yo no te entiendo. Díganmelo. Porque solo me dicen amén y si me dicen amén, ¿yo qué asumo? Que sí lo entendieron, ¿no? Pero no lo entendieron. O su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado, hermanos. Y eso sí es grave. Porque entonces sí les tengo que decir lo que dice la Biblia, porque muchos de vosotros, debiendo ya de ser maestros, todavía tenéis necesidad de que os alimente con leche espiritual. Por una sencilla razón. Porque venimos a dormir, porque venimos ¿a qué? A chismear, porque venimos a pasar el rato, porque hoy no tengo nada que hacer, pues vamos a la iglesia. No. Ya ni para qué les predico, hermanos, ya no tengo que predicarles. No, de verdad. I'm worried about that. Sí estoy preocupado. O que es muy temprano, o que a esta hora no aprenden, o algo díganme, porque o más temprano, o más tarde, o no sé. O están tan ocupados, son tan ocupados que en esa preocupación se olvidan de lo más importante. Yo sé que el dinero es necesario, hermanos, yo no estoy diciendo que no. Pero ¿saben una cosa? Yo he aprendido esto. Dios me lo ha enseñado, más bien dicho, y lo he aprendido. Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor. Que su palabra es suficiente para sostenerte, para suplir mis necesidades, para proveer todo lo que yo necesito. Que cuando yo me acerco a Dios, hermano, en Él lo tengo todo. Y a lo mejor todo no significa todo lo que nosotros pensamos todo. Porque pensar en el sentido del mundo, lo que es todo, yo tengo todo. ¿Qué significa yo tengo todo? 20 carros, 50 pares de zapatos,
que no sé, una casa de 3 pisos. O sea, ¿qué es todo? Tengo un montón de dinero en el banco. ¿Eso es todo? Eso es en el mundo todo, hermanos. Pero quiero decirles algo, ninguna de esas cosas es mala tenerlas. Pero si yo tengo todo eso y no tengo a Dios, hermano, no tengo nada, nada. ¿Sabes cómo lo pone Jesús revelándole a su iglesia, a la iglesia? Eres un miserable y desventurado, desnudo, pobre. Tú que dices, lo tengo todo, no tienes nada. De verdad, y ni los estoy regañando, o sea, no estoy, quiero que me entiendan. Porque podemos tener todo y entramos aquí, hermano, pero no tenemos nada espiritual, hermano. Eso sí es grave. Eso es muy grave. Entonces, es que Dios, es que si no tenemos esa hambre por Dios, por su palabra, no somos nada, hermanos. Perdónenme. Y no quiero poncharle su globito, pero es que no somos nada. Si no hay nada de Dios en nosotros, no somos nada. No importa todos los bienes que tengamos, no importa todo eso. Somos pobres. Somos desventurados. Y una palabra desventurado es desfavorecidos de Dios, hermanos. Entonces necesitamos entender, por favor, esto. ¿Ven por qué la importancia? Porque si no leemos las Escrituras, hermano, estamos graves. Andamos en la carne. Juzgamos como la gente que no tiene temor de Dios. Ay, Dios me ayude, hermanos. Oren por mí. Oren por mí, porque yo sí, ni te entiendo, estoy pensando eso, Fabián. O sea, no te entiendo. Porque yo estoy seguro, para mí yo asumí, y ese es mi problema, digan, ese es su problema, pastor. No, de verdad, díganlo. Ese es su problema, pastor. Que usted asume que fue claro, pero no fue claro. Porque si hubiese sido claro, pues yo esperaría que hubieran traído o creían que era una broma. No, a lo mejor pensaban, lo dije en manera de broma. Porque puede ser, ¿no? A veces yo le digo, no, les creyeron que fue broma, la tarea. No, de verdad, díganme. No, pienso que dijeron, y como el pastor se rió cuando lo dijo, entonces es una broma. No era una broma, perdón si creyeron que era una broma. Pero necesitamos, hermano. Abra su Biblia, por favor. En el capítulo, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Verso 2. 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y me dicen si lo tienen ya todos. Vamos a leerlo y vamos a dejar que Dios nos enseñe y nos hable. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que este día vamos a continuar aprendiendo acerca de la importancia de Dios, dice que debe de haber una actitud en nosotros. ¿Cuál es la actitud? Él pone una metáfora y una ilustración. ¿Cuántas mamás han tenido la bendición de tener recién nacidos?
Obvio, si tiene hijos, un día fueron recién nacidos. Y el Señor usa esta metáfora para enseñarnos esta verdad, que hay algo que debe de haber en nosotros. Como hijos de Dios, ¿somos hijos de Dios? No, pregunto. ¿Saben una cosa? Es fácil decirlo, pero la misma Biblia nos dice si lo somos o no lo somos. Un verdadero hijo de Dios es una persona que desea. Esta palabra desear, escuchen esto, es busca con ansia. Hermanas, ayúdenme a hacer memoria, hagan memoria ustedes. Cuando tuvieron ese bebecito y se lo pusieron, ¿no es cierto? ¿Cuántos varones, cuántos hemos agarrado un bebé, un recién nacido? Agárrelo en el momento que tiene hambre, cuando menos se da cuenta ya le está chupando por acá. ¿Por qué? Porque un bebé, hermano, tiene, escuchen esto, un bebé tiene la sed, la necesidad de amamantarse. Él no sabe dónde está. Él no sabe dónde está la comida, pero no, ¿se acuerdan ustedes o no? Y cuando lo encontraba, hermano, quítenlo, sepárenlo. Hermana, no hay manera. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor, esto es bien importante. Por eso es que necesitamos entender la importancia de la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, debe de haber de nosotros un deseo, una necesidad, una sed, un anhelo, una hambre. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Pero lo interesante es que lo pone de esta manera: desear como niños recién nacidos. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Hermano, usted deje a un niño, a ver, ¿quién tiene? Deja a Emma. Y tú dices, no, yo ni que le dé de comer hasta mañana. Dime si la vas a aguantar. En cuanto llegue el momento de que Emma tiene que comer, tiene que comer. Entonces lo mismo está usando lo mismo como hijos de Dios. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener un deseo, una necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. Así como un bebé, hermanos, así, de la misma manera. Un bebito no está, espéreme porque no vino, no es hora del lonche o que está haciendo frío. Un bebé anhela y desea ser alimentado. Un hijo de Dios, una hija de Dios anhela y desea ser alimentado. ¿Me están escuchando? Lo que está diciendo la palabra del Señor, escucha, si tú no tienes un anhelo, si tú no tienes un deseo, preocúpate. Y creo que aquí deberíamos de detenernos un poquito. Porque si tú no tienes, ¿sabe? Ok, Kaylee, te voy a usar a ti porque no tengo otra. Kaylee, el baby que está ahí adentro, ¿te pide leche? Te dice, mami, ya, por favor, dame de comer. ¿Sabes por qué no te pide? Por una sencilla razón. Porque él no ha nacido todavía. Pero cuando tu bebé nazca, se despierta una necesidad de espíritu, una necesidad de alimento. ¿Por qué no? ¿Por qué el bebé que está en el vientre, porque es niño, ¿cierto? ¿Por qué ese varoncito que está en el vientre de Kaylee no le pide leche? ¿Por qué no qué? Uy, digan conmigo, ya lo entendí, pastor. Si en tu vida no hay hambre y sed por la palabra de Dios, puede ser que la respuesta es que aún no has nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo, una persona que Dios ha hecho una obra de salvación, no es opcional. Tiene hambre de la palabra de Dios. Tiene hambre, todos los días necesita alimentarse. Ay, hermano, ni lo piensa. ¿Ustedes creen que a un bebé le dicen, a ver, bebito, ¿tienes hambre? ¿Será que hoy quieres leche? El bebé simplemente sabe que tiene que ser amamantado. Bueno, lo mismo sucede con un hijo y una hija de Dios. Y esto es importante, tan importante. ¿Por qué creen que es tan relevante la palabra de Dios? Porque, hermano, de verdad, mi intención no es meterles miedo. Quiero ser honesto, pero quiero ser honesto con ustedes. No quiero manipularlos con miedo. ¿Me entienden ese punto? No quiero, me lo está diciendo porque me mete miedo. No te quiero meter miedo, pero quiero ser honesto contigo. Tú no sabes si mañana te mueres. Hoy
Ninguno de nosotros sabe si hoy se muere. ¿Y saben cuál es el peligro? ¿Y saben cuál es lo grave? Que tú creas que eres hijo de Dios y no lo eres. Porque si tú me dices que puedes pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, un mes, sin poder, sin tener hambre de la palabra de Dios, eso me dice a mí que tú no has nacido de nuevo. Porque si tú hubieses nacido de nuevo, hermano, es instantáneo, es natural, es un instinto natural. Ahora quiero conocer más a mi Dios. Pero si no hay necesidad y no hay el hambre por la palabra de Dios, yo no te lo estoy diciendo porque yo no soy Dios. Pero sí deberías de examinar tu vida y ver si realmente has nacido de nuevo. Porque solamente cuando alguien ha nacido de nuevo, solamente cuando ese bebé que está en ese vientre sale y nace, entonces comienza un hambre y una sed por ser amamantado. De la misma manera, dice la palabra del Señor, así nosotros tenemos que. Debe de haber una necesidad, hermanos, de la palabra de Dios. Pero si no lo hay, si tú puedes pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, y tú no dices, porque a veces, en algún momento, yo sé, hay momentos en los que uno dice, no tuve ni tiempo, pero necesito. ¿Sí me entienden el punto? Pero que tú dices, pues ni lo extraño. ¿Qué? ¿Que la Biblia? ¿Qué? ¿Que leer la Biblia? ¿Qué es eso? Preocúpate. Y ruégale a Dios, si no ha hecho una obra de salvación, pídele a Dios que te salve. Porque si no hay hambre por su palabra, puede ser que la evidencia, esa es la evidencia de que no has nacido de nuevo. Todavía no eres un baby. Porque un baby cuando nace instantáneamente se le despierta. No le tienen que dar una clase, hermanos, de baby. Ahora que ya naciste, tú tienes que tomar leche. O venga ¿cómo se llama? El pediatra. Señora, me lo voy a llevar porque el niño necesita su clase de... Porque el niño necesita saber que se necesita amamantar. Desde el momento en que el bebé nace, se despierta el instinto. Entonces lo mismo sucede con nosotros, hermanos. ¿Me siguen? ¿Me oyen allá atrás, Toño? ¿Está bien? ¿Te oye? O sea, porque si no hay un deseo, puede ser que nunca has nacido de nuevo. ¿Y saben cuál es el punto? El punto es que lo creamos y no lo es. Si no tienes hambre por la palabra, si no hay una sed, no hay una necesidad por tu... Dice, como niños recién nacidos, desear, anhelar, tener hambre. ¿Por qué? Por la palabra. Y mira lo que dice, cómo lo dice la Biblia, ¿sí? Desear, dice, la leche espiritual, ¿qué? No adulterada. Otra versión de la Biblia dice, la leche pura de la palabra. Y esto es otra cosa importante. ¿Por qué? Porque a veces queremos, hermano, chocolate milk. ¿Chocolate milk? El chocolate milk ya no es leche pura, porque tiene chocolate, porque tiene azúcar, porque tiene otros sabores. Ya no es pura la leche. Escuchen. Y hay niños y hay grandes que a mí no me gusta, han oído eso, a mí no me gusta la leche pura. Miren la enseñanza. A mí no me gusta eso de estar leyendo la Biblia. Yo mejor veo una predicación. Está bien que veas una predicación, pero nunca se va a suplir con que tú tengas lectura de la palabra de Dios. Mejor me leo un libro. ¿Cuántos estuvieron aquí el día del libro de las promesas para cada año, para cada día? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Vayan a verlo otra vez la predicación. Hermano, no cobramos porque las vean, no tienen que pagar. Vuélvala a ver una y otra vez, el tiempo que sea necesario hasta que Dios hable a su vida. Porque nosotros solamente queremos alimentarnos con eso. Ninguno de nosotros quiere tomar en serio la lectura bíblica. Y les decía la semana pasada, ¿cómo se lee la Biblia?
de por aquí, por aquí, por allá. No, toma un libro y comienza del principio hasta el final. Porque si no lo haces así, hasta la misma palabra te puede confundir. ¿Por qué razón? Porque si no entiendes todo el contexto, podemos sacar un verso de la Biblia y hacerlo doctrina donde no hay doctrina. Por una sencilla razón, porque no somos disciplinados en la lectura de la Biblia. Y entonces yo me conformo con el, ¿cómo se llama? El pan ¿qué? Pan diario. Y mi pan diario es ¿qué? Un verso. Y ya con ese solo versito es como, a ver, ¿quién se come un pancito? Y puede sobrevivir con un pancito. Con una galletita. No, usted quiere comida completa, con guarnición y todo, ¿no es cierto? Hasta postre, ¿no? Usted dice, hoy sí comí completo. Bueno, es lo mismo que pasa. Pero ¿qué dice? Pero nosotros deseamos la leche espiritual, la leche, la palabra. Usted necesita ir a la escritura. Perdón, si usted está basando su alimentación en un libro, ya lo han aprendido de mí. La única manera para que ese libro no te indigeste o no te haga desnutrido es que si tú me dices que lees tres capítulos, bueno, un capítulo de ese libro, por lo menos tienes que leer un capítulo completo de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque hay una razón. Porque ese libro, sí, Dios le habló a una persona, pero tiene más palabra de hombre que de Dios. ¿O no es cierto? Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A la fuente. ¿A cuál es la fuente? La escritura. Pues si yo baso mi vida cristiana, yo la baso en lo que otra persona dice, que otro le dijo y que otro le contó. ¿Saben esas historias? ¿Jugaron alguna vez teléfono descompuesto? ¿Se acuerdan? Que se ponía uno aquí y cómo terminaba de uno al otro. Ya le agregó y el otro le quitó y el otro le compuso y al final de la línea no se parece absolutamente nada a lo que dijo el primero, cómo terminó allá. Y eso es lo mismo que nos puede suceder a nosotros si nosotros no nos alimentamos de la Biblia. Si no nos alimentamos de la Biblia, corremos el riesgo ¿de qué? De que terminemos creyendo un montón de cosas que no están en la Biblia. Pero lo dijo el fulano de tal, pastor fulano de tal. Mire, si no lo dice Dios, si usted no tiene la certeza de que fue Dios, no le crea a otra persona. Porque las personas, los seres humanos, aún los pastores, no se lo voy a decir al pastor de aquí, solo se los voy a decir a ustedes. ¿Juran prometerme que no le van a decir al pastor de aquí? Pero los pastores también se pueden equivocar, porque son hombres. Pero el único que nunca se va a equivocar va a ser Dios. Por eso tú tienes que escudriñar las escrituras. No te conformes con que te contó fulano de tal. ¿Saben ustedes que hay personas que basan su fe en el testimonio de otro? Perdónenme, el testimonio no sirve. Lo único que sirve es la palabra de Dios. ¿Están aquí conmigo? Cuéntale tu testimonio para que acepte a Cristo. Perdónenme, hermanitos lindos. No importa lo que Dios hizo contigo. Lo único que tiene poder para salvar es el Evangelio. Y si nosotros no somos expuestos a la palabra de Dios, hermano, y no hay anhelo por eso, entonces vamos a crecer, hermano. ¿Saben? Si nos pusiéramos un día, así de que, a ver qué crees, y comenzáramos a platicar, cuéntame qué crees tú. Uy, hermanos, no sé si aquí, pero estoy seguro que algunos sí creen algunos que están aquí, aunque no me lo digan, y aunque no lo digan esta mañana, muchos de ustedes sí creen en los extraterrestres. Y tienen versos de la Biblia para asegurar su teoría. ¿Les doy un texto? ¿Quieren que les dé un texto? Los carros de fuego que vio Elías. Carro de fuego. Pastor, es que no dice platillo volador. ¿Pero qué es? Llama de fuego. Carro de fuego. Y aunque muchos digan,
sean en su mente diciendo, no, pues sí tiene sentido, sí tiene que haber. Aunque muchos de los que están aquí no me lo digan ahorita, muchos creen que se puede pegar la creación con la evolución. Porque si pegamos las dos, marcha mejor. Perdón. Algunos dudan de lo que Dios dice en la Escritura, que Dios creó en 7 días todo lo que existe. Y ellos dicen, es que es más fácil decir lo que fueron 1000 años. La Biblia dice, el sexto descansó. ¿Y qué sucedió? No puede ser posible, pastor. Claro, para ti, para mí no, pero para el Dios Todopoderoso lo puede hacer en un día, y si quiere lo puede hacer en 1 hora, pero decidió hacerlo en un día y así se fue. Pero ¿sabe por qué? Porque tenemos cuentitos, porque no anhelamos la leche pura, porque no, ¿saben? ¿Se lo puedo poner de esta manera? Hermano, es más, la leche que ahorita tomamos nosotros aquí, seamos honestos, ya ni es leche. ¿Saben cuál es la única leche pura? Y que se la tome ahí, porque también cuando hacen así le echan agua. ¿O no es cierto? No, la única leche pura, hermano, si quieren pura, es de que, a ver, Natalie, abre tu boca. Y uno dice, es pura, no hay de para dónde. ¿Se entienden lo que quiero decirles? Porque ni la leche que nosotros tomamos aquí ya es leche. Entonces, ¿ven la importancia? La importancia que nosotros tenemos que ir ¿a dónde? A la Escritura. Porque es la única que nos da certeza que es pura. Cualquier otro pensamiento, librito, o lo que ustedes quieran, ya no es pura. Y si no es pura, tenemos problemas, ¿o no? Entonces necesitamos escudriñar, necesitamos anhelar como bebés, necesitamos anhelar el alimento espiritual. Escuchen por qué, porque hay un propósito. Si lo siguen leyendo conmigo, ¿sí? Miren lo que dice el verso. Regresemos a la Escritura. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo? No adulterada. Ese es el propósito. Para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Ese verso tiene enseñanza. ¿Cómo dice tu versión? Ok. La benignidad del Señor. Sí. Exacto. Pero mira, volvemos al punto de parte. Si nosotros deseamos y comemos y nos alimentamos de la leche espiritual no adulterada, hay una consecuencia. Y nosotros ahora ya entendemos esto. La gente que come lo puro de la tierra, que del campo a su mesa, que de la vaca a su vaso, que del trigo al horno, para los cafeteros, de la mata, proceso, tostador, molida y se toma su café. Eso es puro. Eso es puro. ¿Cómo la gente está, hermano? ¿Cómo la gente está? Saludable, hermano. Usted dice, nos decimos, ¿qué comen? Exactamente, ahí está el punto, en lo que comen, porque comen de la tierra, porque comen lo más natural, porque comen, hermano, sin que pasemos por todo ese proceso de máquinas y de que no sé qué, y que eso es lo que nos tiene enfermos. Pues sí, en la vida, ¿qué otra podemos hacer a menos que nos vayamos a un rancho y nosotros pongamos nuestras propias vacas, nuestras propias gallinas? Solo eso, no podemos hacerlo. Pero en el ámbito espiritual sí lo podemos hacer.
Porque tenemos acceso a la palabra de Dios. Y entonces, hermano, como resultado, no es que usted ve una gente de campo. No, es una gente que usted dice, nosotros a los 30 ya nos andamos quebrando aquí en la ciudad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A los 30, hermano, ya estamos de... ¡ah! Usted ve a un señor del campo, hermano, a los 100 años, a los 80, a los 90, es un roble. Es una persona que tú dices, uno a los 50, ya le pide permiso a un pie para mover el otro y ya le duele todo, hermano, todo, absolutamente todo. ¿Sí o no? Y usted ve a una persona de campo. Señor, para que nos levantemos a las 4 de la mañana es un martirio para nosotros, hermano. Pero una persona que, hermano, que ha crecido así, hermano, a las 4 ya va y camina. ¿Y cuánto va su jornada de caminar? Que a nosotros no se nos descomponga el carro, hermanos. Porque si se nos descompone el carro, nosotros nos quedamos paralizados. ¿De qué hago? La tienda está a 5 cuadras de la casa. No, hombre, que lejos. Déjenlo lejos. Ni siquiera alcanzamos a llegar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por nuestra manera de alimentarnos, ¿sí o no? ¿Están aquí? Entonces ya entendí, hermano. Estaba grave, estaba preocupado, no crean ustedes que no. Y le pido a Dios cada día y le digo, Señor, ayúdame. Y si en algún momento, Señor, me salgo del camino, en tu misericordia, vuélveme. Ya sé por qué. Ya sé por qué. No tengo que ni que se me caiga más el pelo, ni que me salgan más canas, está simple. Porque como consecuencia de alimentarse de la palabra del Señor, tú creces porque creces y maduras porque maduras. Pero si no hay alimento, perdónenme. Se dice que estamos en el país donde hay todo. Y bueno, hoy se dice que sí hay de todo, pero cuesta cada día más. Pero bueno, comparado a otros países sí hay muy. ¿Tú quieres comer duraznos cuando no es temporada? Aquí hay. Porque los traen de la otra parte del Ecuador donde la estación cambió y allí se están cultivando. Cuando aquí es invierno, en la parte del sur, en el sur es verano. Entonces dice, yo quiero mangos en enero. Bueno, si los traen de allá, vas a comer mangos. ¿Sí me entienden? Pero qué increíble es que viviendo en el país hay mucha desnutrición. ¿Saben de qué se padece mucho aquí? De anemia. ¿Cuántos han ido a su chequeo médico y uno dice, pero si yo como bien, anemia, bajo hierro, su hemoglobina, ¿se llama hemoglobina? ¿Está qué? ¿Pero cómo? Por una sencilla razón. Entonces, si nos alimentamos correctamente de la palabra, mire lo que dice la palabra del Señor, para que por ella crezcáis. ¿Por medio de qué crecemos nosotros, hermano? Por medio de la palabra de Dios. Y si no hay palabra, quizás algunos de los que estamos aquí, no sé, quizás. Porque a veces nosotros decimos, mire, yo soy 5, creo que 5'5". Sí, como 5'5", 5'6", ¿no? ¿Ustedes, alguien que mide? ¿Alguien que tiene ojo de medidor así de que dice, como 5'6", ¿no? Sí, porque si soy como 6 de pantalón de largo, como digo que 30, pero le tienen que cortar. Depende de los zapatos, ok. Pero como yo no uso casi tacones, o sea, casi más al piso, o sea, soy 29. Entonces imagínense, me lo compro 30 para pensar que soy un poco más alto, pero la realidad es que le tienen que cortar un poquito, entonces soy 29. Entonces 5, como 5. Y yo digo, no, es que pues en mi familia no hay altos. Posiblemente no es necesariamente porque no había altos, porque en mi proceso de desarrollo no hubo mucha comida. Significa que a lo mejor si hubiera tenido una buena alimentación,
Quizás ustedes hubieran conocido a un pastor de 6 pies, siendo yo mismo, pero nada más que bien alimentado. No, ustedes me hubieran conocido cuando yo tenía, ¿cuántos años? Espérenme, déjeme ver. Como 12 años. A ver, ¿cómo quién estaría como de 12 años? No, no hay ni uno aquí, están arriba los chiquitos. Yo creo que casi así, hijo. Siempre fui de mi clase, nunca fui el más chaparro, fui el segundo de los chaparros. No, nunca fui el chaparro no fui. Había uno chaparro y yo era el segundo. Pero no necesariamente era por mi genética, posiblemente. Pudo haber sido por mi falta de alimento que no hubo. ¿No es cierto? Pues puede ser que nuestra condición espiritual es el resultado de nuestra buena alimentación o nuestra mala alimentación de la palabra de Dios. Porque aquí dice que la palabra de Dios, si nosotros anhelamos y deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos, entonces deberíamos de crecer. Todo radica ¿en dónde? En la palabra. ¿Y sabe por qué todo radica ahí? Porque o no comemos, terminamos yéndonos a casa y pasamos toda la semana haciendo ¿qué? Hoy, Facebook, YouTube, ¿qué más? Instagram, TikTok, video games, ¿sí, no? Todo eso, ¿no? ¿Y de la palabra de Dios? Uy, ¿quién sabe? ¿Dónde está la Biblia? Es preocupante que usted tenga un teléfono inteligente y que no tenga una aplicación de la Biblia. Es preocupante, porque si más de la vida de uno pasa uno en esta cosa, y si no hay palabra, pues ¿cuándo? ¿Entienden el punto? Entonces sí es importante, hermanos, muy importante. Aquí está la Escritura y no hay para dónde irse, hermano. Si nosotros nos alimentamos, tenemos que crecer. Pero si no nos alimentamos, no va a haber manera de que crezcamos espiritualmente. Lo primero que le dije, si no hay un deseo, no es ese de que tienes que leer la Biblia, ya la leíste, ¿no? ¿Saben? Por eso, esa es la razón. Realmente no hay mucha ciencia en esto. Ni mucho discernimiento, simplemente es leer las Escrituras. Si nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos que lean la Biblia, y si no les dijéramos, ellos nunca la leerían, porque tenemos que decirles, ¿sí o no? ¿Estamos claros en ese punto? Pero si no hay un deseo de nuestros hijos de leer la Biblia, ya tiene la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues volverles a predicar el Evangelio hasta que un día Dios haga una obra de salvación. Y cuando Dios haga una obra de salvación, esa persona, ese niño, esa niña, ya no va a tener que usted decirle, ándale, recuerda que tienes que leer la Biblia, sino que él o ella van a tener un deseo y una necesidad de alimentarse. Ya nadie más le va a decir. Hoy que somos adultos nosotros, ya nuestra mamá no nos tiene que andar, hijo, ¿ya desayunaste? ¿Ya comiste? Ahora nosotros que somos adultos, ¿qué hacemos? Vamos nosotros solos, compramos en la tienda, compramos en el mercado, hacemos nuestra comida y comemos. ¿Por qué? Porque ya crecimos. Entonces, si no hay un deseo y una necesidad, entonces significa que a lo mejor todavía Dios tiene que hacer una obra de salvación en nosotros, porque todavía no hemos nacido de nuevo. ¿Están aquí? Ahora, ¿usted quiere crecer? Porque, aunque yo voy a hacer la pregunta, pero no la responda. Algunos dicen, ¿y yo tantos años en el Evangelio? ¿Cuántos? 15. ¿Cuántos más? Yo tantos años de ser cristiano. ¿Cuántos? ¿Alguien? ¿Alguien más? 12. ¿Quién más? 20. ¿Qué? ¿Qué más? 8. ¿Cuántos más? 40. ¿Cuántos más? Póngale que yo aguanto. ¿Ah? Y dice, ¿y cuántos años en el Evangelio?
y no he crecido. Porque nos hemos alimentado de pedacitos. Porque no hemos deseado la leche pura. Porque nunca hemos tomado, 10 años, 15 años, 30 años y nunca haber leído durante todo ese tiempo, por lo menos una vez ya, toda la Biblia, es grave. Si no nos hemos alimentado, hermano, no podemos crecer. Ahí está. Cualquiera de ustedes que está hoy sentado aquí podría ya ser hermano fuerte en el Señor y ya podría estar enseñando a otros y llevando a otros a la palabra del Señor. ¿Pero qué? Pero todavía tenemos que volver, y para mí no es gravoso, ¿ok? Pero ya debería, en lugar de tener que andarlo ahí con su sopita y con su... Dijo alguien, ¿sabes qué dijo alguien? ¿Y cuándo vamos a recibir las revelaciones del Apocalipsis? Muchachos, diga conmigo. Dale a Emma un steak. Para empezar, ni dientes tiene, o ya tiene dientes. Ni dientes tiene. ¿Con qué se los come? Y si se lo come, se indigesta. Porque no está ¿qué? Lista. Entonces tiene que darle, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vianda. Comida, papilla, leche. Ahora ya sabe la respuesta. ¿Cuándo nos van a hablar del Apocalipsis? Hasta que me enseñe sus dientes. Porque si le doy a usted carne y le traigo revelación, no, hermano, usted se vuela la barda y usted empieza a ver cosas raras porque no está listo. ¿Entienden el punto? Entonces, necesitamos que nos salgan los dientes, hermano. Y necesitamos crecer y madurar. ¿Sí me entiende? Y alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿La instrucción estuvo clara? ¿Sí? Necesitamos desear, pero de la Biblia. Perdón, yo no puedo decirle, no lea ningún libro, por favor, no me entienda de esa manera. Pero si usted está basando su fe en un libro, ahí está grave. O usted tiene como maestro a X o a Y y no a Jesús, es grave. No es que yo sigo ahora se dice así, ¿no? Yo sigo ¿a quién? Olvídese, a un predicador X. Es que yo soy, ese es mi maestro. Y escuchas sin escudriñar la Escritura, está grave. Amén. Pero si nos alimentamos de la palabra de Dios, tenemos que crecer.